Muy buenas tardes, les saluda Rodrigo Menéndez. Me acompaña Raúl Arceo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Don Luis Evia. Mi querido Rodrigo, Raúl, buenas tardes. Regresando todos a la normalidad, y hablo de normalidad después de unas campañas, después los que pasamos por algún tema de salud. Pero ya estamos dígalo, se enfermó de COVID. De COVID, así es. Y bueno, ya estamos aquí dando otra vez lata. Oye, Raúl, he visto, y no sé si Luis compartirá conmigo, el tema de inseguridad que vive el país de manera pues extremadamente difícil, y me refiero particularmente al caso de Tamaulipas. Y digo Tamaulipas porque está muy lejos de Yucatán, pero no hay que dejar de ver que ese tipo de cosas pueden sucedernos en cualquier momento, en cualquier estado, ¿no? Bueno, de entrada, bienvenidos de nuevo. Qué bueno después del tema del COVID, ¿no? Que sí es un tema preocupante, no hay que bajar la guardia a pesar de que ya nos vacunemos, ¿no? Bienvenidos de nuevo a reincorporarse al programa. Yo creo que el tema del narco es un elemento que vamos a tener a lo largo de todos estos años. Y ha tenido, cuando menos en el análisis de dos candidatos a gobernadores perdedores, Mario Zamora, creo que si mal no me equivoco, no sé si en Sinaloa, sí, o en Sonora, no me acuerdo cuál, que han acusado, y las declaraciones de Silvano Aureoles, gobernador actual de Michoacán, donde dice que la injerencia del narco en Michoacán fue muy evidente en 13 de los municipios donde gana por amplia mayoría el candidato Bedoya, creo que es de Morena, que es el gobernador electo en este momento. Por amplia, creo que es el candidato más votado de todo el país. No, pero que no es lugares, ganó por 83%, o sea, una cosa impresionante, específicamente en una zona donde dice el gobernador Silvano Aureoles controlada por el narco. La zona caliente que le decía. Yo no dudo en el caso específico de Tamaulipas. Si se acuerdan, hay un audio de una senadora que se le vela ya, se equivoca que está en Zoom y dice, oye, es importante para el presidente, nos dice ella clara después que para el presidente de Morena. Tamaulipas y creo que Michoacán, no me acuerdo cuál otra, ¿no? Son importantes para el presidente, dice. Y yo no dudo, Rodrigo, y es temeraria mi afirmación, pero yo no dudo que también el narco esté en Tamaulipas específicamente, aparte está en Tamaulipas y en Guanajuato de manera muy marcada, ¿sí? Para desestabilizar a dos gobernadores de oposición, en este caso el PAN, que a García Cabeza de Vaca le han soltado, ¿sí?, toda la carga para tratar de desestabilizar, en el caso de la demanda que tiene, ¿no?, por parte de... Le han caído con todo. Le han caído con todo, pero también esto del narco también se da. Entonces no es casualidad eso, que llegué a calentar la plaza y maté a 13, ¿no?, a 15, no sé cuántos, por pura, matando al que sea. Y en el caso de Guanajuato, que vemos la incidencia delictiva y de asesinatos también, y de huachicoleo que sigue, etcétera. Entonces yo no dudo que esto y es la parte preocupante que tú comentabas, que Yucatán aparentemente ganó el PAN, arrasó el PAN. Somos como una isla ajena, ¿no? Quintana Roo ganó Morena las diputaciones, Campeche ganó, ya no somos una isla, pero rodeada de tiburones. Campeche ganó Morena también. Entonces, Yucatán, a pesar de que no represente muchísimo la votación, pero... Me iría yo, eso de Campeche, le pondría yo punto y aparte, porque eso de ganó Morena o ganó Laida, yo creo que allá es algo importante, que ya llevo toda una historia peleando por ello. Pero gana Morena, claro. A final de cuentas llega el partido, ¿no? Entonces, sí el tema a pesar de que Yucatán no representa más que, creo, no sé, el 2% de la votación, no sé cuánto representa Yucatán, que no puede no ser tan importante, pero ya el bastión de tener toda la península y llegar a una candidatura a presidencia de la República con la mayoría de los estados pintados de Morena, pues viene complicado. Entonces, ese elemento del narco yo creo que es un tema a tener en cuenta, que esperemos que no nos alcance con la violencia que se está dando en otras partes, pero sí es un elemento a tener en cuenta, porque sí, todo el corredor del Pacífico, que también es una zona de presencia narco, y todo el norte lo ganó, a excepción de Chihuahua y Nuevo León, lo ganó el narco. Entonces, sí es un escenario complicado. Luis. Sin embargo, sin duda, yo creo que al margen de la eventual o posible
participación de la delincuencia organizada, del narco, influyendo en el proceso electoral, me parece que lo que hemos visto en los últimos días pues denota una escalada de violencia que no se había visto en esta magnitud, aun cuando ha sido esta administración federal, en el periodo de esta administración federal, donde ha habido mayor incidencia de actividades de esta naturaleza. Sin embargo, asociar este tipo de acciones de la delincuencia organizada con su participación en el proceso electoral me parece que es un tema que es pertinente el fijar una posición por parte del gobierno federal en razón no de la intervención en el tema electoral, pero sí en su responsabilidad de la seguridad interna del país. Y desde luego también un pronunciamiento por parte de la autoridad electoral, ahora sí, en términos de una eventual participación de la delincuencia organizada en el proceso electoral pasado. Me parece que son ahí las dos posiciones o los dos posicionamientos que esperamos los mexicanos que se tengan, por un lado, de la autoridad encargada de mantener la seguridad interna del país en términos de la seguridad pública, y por otro lado, la autoridad electoral en términos de ser la organizadora del proceso. Me parece que son temas que están hoy generando una inquietud en diversos sectores de la sociedad, que se han expresado ya por parte de inclusive gobernadores, como en el caso de Michoacán, con señalamientos muy claros, muy puntuales. Habrá que ver desde luego también las pruebas que acompañen a estas expresiones, pero finalmente está generando una percepción en la sociedad que me parece, y con eso terminaría en este caso la opinión en este momento, que es llevarnos a un estado de ingobernabilidad. Creo que más allá de las posiciones partidistas a favor o en contra de quienes tienen la responsabilidad de gobernar, está un asunto de fondo, un asunto que nos da a todos los mexicanos y que nos ha dado a los mexicanos, al menos desde la época posrevolucionaria, una condición de estabilidad política generada por una gobernabilidad que me parece que está poniéndose, al menos en la percepción, en una condición de duda, y eso creo que es un asunto que hay que abordar de manera firme y categórica por parte de la autoridad, tanto de las autoridades encargadas, insisto, de la seguridad pública, como los encargados de los procesos electorales. Oye, Luis, el caso del narcotráfico inmiscuido en la política no es algo nuevo, o no, cuando menos no se menciona de hace unas semanas, sino se menciona ya desde muchísimos años. Pero se había visto de alguna manera la cantidad de candidatos muertos. Y digo de narcotráfico, claro, pero puede ser delincuencia organizada de cualquier tipo, ¿no? Más que narcotráfico. Claro. Se habían visto la cantidad de candidatos muertos. En esta elección fueron, no recuerdo ahorita el número, pero son una cantidad impresionante, ¿no? De todos los partidos, no estoy hablando de uno o de otro. Sí, me parece que esto que señalas es lo que centra el análisis. Por un lado, debemos de reconocer que la presunción de intervención del crimen organizado, del narcotráfico en procesos electorales en algunas zonas del país, particularmente en algunas entidades federativas, se ha dado esa presunción de tiempo atrás, es cierto. Lo que aquí estamos observando es una escalada de violencia, que eso es lo que marca una diferencia con relación a esa presunción pasada, pero que pone en riesgo, insisto, lo que hace un momento comentamos, que es la estabilidad del país, y que con ello va acompañada, desde luego, la gobernabilidad que se requiere en nuestro país y en diversas zonas de la ciudad para continuar con una paz social que es la que todos aspiramos a tener. Raúl, está tan lejos de Yucatán toda esta violencia, esta escalada de violencia, está tan lejos, pero tenemos que tener cuidado. Yo creo que no está lejos, Rodrigo. No está lejos en el sentido de lo que comentaba, ¿no? Quintana Roo, sabemos los grados de violencia que ha llegado. Acuérdate que en Cancún cuando rafaguean la fiscalía del estado, Campeche ha tenido sus incidentes. Entonces, no está lejos en el sentido de que somos una población, somos un estado rodeado, de alguna manera, somos un paso de narcotráfico, tanto aéreo como marítimo, y sabemos, lo sabemos porque hay municipios grandes donde dicen que están asentadas, hay fortunas que están asentadas, no precisamente hechas de manera correcta y honesta. Entonces, yo creo que no estamos lejos porque
Es un fenómeno que ha permeado en todos los órdenes de gobierno, en todos los poderes, ¿sí? Pero también en la sociedad. ¿Sí? Es una manera fácil de ganar dinero, fácil entre comillas, ¿no? Porque todos los riesgos que conlleva. Entonces es algo que ha permeado lamentablemente, y yo no lo vería tan... Y con este gobierno, con la política de este gobierno de abrazos, no balazos, pues y aparte, qué bueno que se portó bien los chicos malos se portaron bien el día de la elección, ¿no? O sea, esos mensajes de decir, oye, qué bueno que se portaron bien cuando hubo muchos asesinatos, cuando hubo intimidación a los candidatos, de no salgas porque te vamos a matar, donde hubo asesinatos en plena, la candidata esa que está hablando en el mitin y la balean, se muere, o sea, no puedes decir, oye, qué bueno que se portaron bien, ¿no? Cuando la escalada de violencia fue mayor y hubo una intimidación tremenda, ¿no? Sí. Y perdón, y abonando a este punto, está una vez más evidenciando en la opinión pública lo que se convierte en un interés general, que no es ya el resultado de la elección, que a final de cuentas, en términos de una participación democrática en el régimen que regula los procesos electorales, pues han concluido, aún los que estén en procesos jurisdiccionales de controversia, pero bueno, finalmente el proceso electoral concluyó, las autoridades electas de una u otra manera, a pesar de estos señalamientos que hemos comentado, finalmente el proceso electoral ha concluido y ya está en esa evolución que los mexicanos hemos estado acostumbrados a los últimos procesos electorales. ¿Qué es lo delicado? Que hablar del postelectoral esté asociado a esta escalada de violencia y a la intervención, presumiblemente, de la delincuencia organizada. Oye, me parece que eso es lo que marca de diferencia en negativo el saldo de este proceso electoral. Oye, pasado. me acaba de esa imagen que me acaba de dar Raúl Arceo, donde matan a esta candidata hablando. Nada más puedo recordar la imagen de Luis Carlos Galán en Colombia, claro. cuando lo matan al candidato. Pablo Escobar lo manda a cuando matar. Pablo Escobar lo manda a matar. O sea, ¿en dónde estamos también? ¿O en qué México estamos? Claro. ¿O en qué? Pero bueno, pasando a otra cosa, como bien dice don Luis Evia, te preguntaría y les preguntaría qué opinan de la consulta que va a haber para enjuiciar a los expresidentes. Yo me iría ya al fondo no a la forma del tema, porque sabemos que es una vacilada, ¿no? Tanto la pregunta como todo lo que se dio, donde termina cediendo la Suprema Corte de Justicia, enmendándola un poquito, pero dejando enjuiciar algo que por ley se tiene que combatir, ¿no? O sea, es una vacilada, por ahí unos memes, unos videos que circulan allá de risa, ¿no? En el tema, ridiculizando el tema. Yo creo que no va a tener ningún efecto práctico, tiene que votar el 40% del padrón para que sea vinculante, lo cual ahorita se votó el 50 y algo % en la elección. ¿Para qué va a servir? Pues a López Obrador dijo, López Obrador quería estar en la boleta en las elecciones. No voy a estar en la boleta, ok, pues de todas maneras tienen que organizar algo mejor para mí, porque entonces no va a ser solo el 6 de junio, sino voy a tener un periodo todavía más adicional donde yo voy a poder estar hablando, voy a estar pontificando, voy a estar dando línea y voy a estar diciendo a la gente y voy a señalar que unos son los corruptos, ¿no? Adicionado por el tema de que cada vez se está radicalizando más radicalizando y polarizando más el discurso de López Obrador, vayamos dando cuenta, hay una Spin, Spin es una consultora que se dedica a darle seguimiento a los discursos, dice cómo se ha ido radicalizando el lenguaje, ¿no? Uno, el tema de contra la clase media, ¿sí? que ha habido muy severo, hoy lo vuelve a remarcar, y dos, ya contra los medios de comunicación, ya puso una especie de auditor, donde todas las mañaneras van a decir, o una vez a la semana van a decir, la revista Peninsular, Rodrigo Menéndez y Luis Evia están diciendo mentiras, ¿no? Aunque tú tengas los datos, ellos van a decir, nosotros tenemos otros datos. Entonces, esa radicalización, parte de lo que va a servir la consulta, regresando al tema, para lo único que va a servir es para que López Obrador siga en campaña durante el resto de lo que es de acá la consulta, que para efectos prácticos va a costar 500 millones,
donde va a participar muy poca gente, donde el resultado sabemos que es, oye, ¿tú estás de acuerdo en que una persona que hizo algo mal cumpla, Pues sí. tenga alguna sanción? Sí. O sea, Claro. Luis. Creo que coincidiría con Raúl en el tema de fondo, más que de forma. De forma es verdaderamente, bajo cualquier ángulo que podamos observarlo, es una falta de respeto a la inteligencia de los mexicanos el pretender dar argumentos para el desarrollo de esta consulta. Sin embargo, me parece que denota una vez más una estrategia de comunicación política muy bien diseñada, muy bien estructurada, muy bien ejecutada por parte de la Presidencia de la República, y el tema de la consulta, pues es un movimiento táctico producto para reforzar esta estrategia de comunicación en términos de un desgaste que evidentemente se ha tenido en la narrativa, y que va a permitir pues retomar la piedra angular del planteamiento comunicacional estratégico de este gobierno, que es el combate a la corrupción. Insisto, no pensemos, no revisando las formas que ya hemos comentado, las características poco serias que tienen, pero la realidad es que resulta ser un movimiento táctico, así lo vería yo, como complemento, reforzamiento de la estrategia de comunicación que tiene la Presidencia de la República. Costosísima en términos de una táctica, un movimiento táctico que nos va a costar a los mexicanos 500 millones de pesos. Y que además el INE no tiene presupuesto. Que el INE no tiene presupuesto, y que seguramente ahí va a darle elementos también para el cuestionamiento a uno de los enemigos favoritos que tiene la Presidencia de la República. Entonces me parece que volvemos al estado de cosas comunicacionales que empezamos a conversar desde el año pasado, cuando iniciamos el programa, y pues lo que denota es que nos enfrentamos los mexicanos a una estrategia de comunicación política bien diseñada, muy bien estructurada, muy bien ejecutada, y lo digo aun cuando algunas personas que conocen del tema me cuestionen, sigo sosteniendo que está muy bien ejecutada. El resultado de la elección lo demuestra. El resultado de la elección señala que todavía sigue contando el presidente de la República con un alto nivel de aceptación, con un alto nivel de credibilidad a sus dichos. No significa que sean ciertos, pero hay un alto nivel de credibilidad que se traduce, independientemente de los cuestionamientos de la operación política el día de la jornada, en hoy contar en la parte final de su mandato con una mayoría en la Cámara de Diputados que pues le va a permitir transitar en términos del control, al menos de su presupuesto para los próximos 3 años. Así que pues es un asunto que es más táctico, es táctico y que complementa esta estrategia de comunicación política. Bueno, pues le agradezco mucho a don Luis Evia, a don Raúl Arceo que nos hayan acompañado, y bueno, se despide Rodrigo Menéndez. A la próxima semana aquí en Rumbo.